Hola a todos, espero que os encuentro a todos muy bien. Espero que disfrutáis de la práctica de vuestras vidas y de esta semana. Quería compartir con vosotros algunas perspectivas sobre la práctica de la Ashtanga Yoga y cómo manejarla de la mejor manera ahora en el siglo XXI. Algunos de vosotros ya sabéis que este domingo voy a tener un curso online sobre cómo organizar tu propia secuencia de Ashtanga Yoga. Y aunque para muchos eso no tiene sentido, porque ya se sabe que la Ashtanga Yoga son una serie de secuencias predefinidas que se practican de tal manera como fueron enseñadas por los maestros que los han diseñado, creo que es importante ver la práctica con otros ojos. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde todo va muy rápido. La energía ha incrementado su velocidad y tenemos que acoplarnos como seres a esa velocidad. Los que se nacen ahora, los niños, son preparados para poder aguantar esa intensidad energética que hay hoy en día. Pero nosotros que estamos nacidos en otras épocas, tenemos que aprender cómo utilizar lo que tenemos, las prácticas que hemos aprendido, para poder acoplarnos de la mejor manera a esos tiempos muy intensos. Entonces, a esa práctica maravillosa que es Ashtanga Yoga, cuando yo la aprendí, creo que muchos de vosotros son en el mismo lugar que yo, hemos aprendido que son algunas series que hay que practicarlas de una manera muy distinta, y luego si quieres avanzar por esas series, poco a poco añades posturas, tu práctica se alarga y luego poco a poco, paso con paso, pasas de una serie a la otra y luego a la otra y luego a la otra. Al lado de todo ese rollo que es una parte energética y física, que es el asana, se añade la parte energética sutil, que es el pranayama, y luego también se añade una parte aún más sutil, que es la meditación. Eso significa que puedes acabar en tener prácticas muy largas, de unos 3-4 horas a veces, que sinceramente en los tiempos que vivimos es a veces un poco demasiado. Hay muchas cosas que cualquier persona normal tiene que hacer a lo largo de un día, ¿no? Y no me refiero aquí a la gente que son maestros de yoga, que tienen que prepararse para poder enseñar esa maravillosa práctica. Tampoco me refiero a la gente que vive en monasterios o que viven vidas de monjes, aunque en la ciudad. Me refiero a gente normal, a gente que tiene familia, a gente que tiene trabajos, gente que tiene que autogestionarse, donde el tiempo es clave. Se dice, ¿no?, que el tiempo es dinero. El tiempo es el recurso más importante que tenemos en la vida. Y en el siglo XXI el tiempo va muy rápido. Todo pasa así. Y tenemos que acoplar nuestras energías y el modo de organizar las cosas con ese ritmo muy intenso. ¿Cómo podemos entonces tomar una práctica como el Ashtanga, tan larga, tan compleja, y aprovecharla? Supongo que a muchos de vosotros os ha pasado, a mí seguramente me ha pasado. Estaba practicando y a veces pienso, wow, es que tengo tantas cosas de practicar, o me quedan tantas cosas de practicar. ¿Cómo hago para no sentirme un poco agitado pensando a todos los deberes que tengo que hacer hoy en día y al mismo tiempo acabar mi práctica tranquilo? Y entonces el primer pensamiento que entra es, wow, tengo que despertarme más pronto. Tengo que encontrar alguna manera para hacer ese bien. En mi búsqueda entendí que algo tiene que cambiar en mi práctica. Tengo que buscar más eficiencia, ¿no? Entonces, después de leer algunos libros, también después de enterarme de todas las prácticas que el gran maestro Krishnamacharya proponía, que pertenecen a lo que hoy en día conocemos como el Vinyasa Krama Yoga, me doy cuenta que el Ashtanga Yoga es también un Vinyasa Krama. Es una serie de posturas que también son secuenciadas en series más pequeñas, y luego también se aplica lo mismo en la parte del pranayama, que se pueden también diseñar en series, en fin.
Pensando en todo eso, empecé a reorganizar mi práctica para ser más eficaz y para tener más tiempo para mí y para los otros deberes. ¿Por qué digo eso? Porque sé que muchos de vosotros sois padres, madres, tenéis familias, tenéis trabajos que a veces os exigen muchísimo y es importante tener en claro eso. Es importante hacer todos esos deberes y luego, y eso es la parte más importante, luego tener tiempo para uno mismo. Me puse aquí algunas notas por cual quería pasar, porque eso me parece importantísimo. El modo a través del cual nosotros aprendemos en esa vida, porque ya sabemos todos que esa vida es una escuela, esa encarnación, y cada encarnación que tenemos es como otra etapa en esa gran vida que es la vida universal, en que todos estamos. Entonces, en cada encarnación es como progresar una etapa más, aprender cosas nuevas, aprender un poco más sobre nosotros mismos, cómo funcionamos y poder evolucionar de esa manera, a través del aprendizaje personal. Es importante cumplir nuestra misión, el propósito por cual hemos venido en esta vida. Pero ¿cómo podemos nosotros saber cuál es el propósito que tenemos en esa vida si no tenemos tiempo para reflexionar sobre eso? Todos los grandes maestros del pasado han hablado sobre esos temas, la importancia de poder reflexionar sobre nosotros. Ellos lo han hecho y luego han podido compartir con nosotros algunas técnicas, algunas prácticas a través de cual ellos han conseguido eso. Y eso es el yoga. Nosotros tomamos todas esas técnicas, todas esas prácticas, pero sin pensar mucho en cuál es el propósito de esos, lo aplicamos de una manera automática en las vidas y claro, van a funcionar bien porque las técnicas y prácticas del yoga nos ayudan de mantener la salud del cuerpo físico, del cuerpo energético, de la mente. Pero realmente el propósito final es de poder vaciar tanto nuestras vidas de todas las impresiones de la mente para encontrar esos momentos tan importantes de vacío, de paz, en cual todo se revela. Y cuando tenemos esa revelación, comprendemos, entendemos cómo funcionamos, qué somos y por dónde ir. Si no encontramos en cada día al menos un poquito de ese vacío, pues no tenemos claridad y no podemos elegir cuál es la dirección que queremos tomar hoy. Entonces, es importante saber cómo secuenciar tu práctica personal para manejar de la mejor manera el tiempo en un día en concreto y encontrar ese tiempo para ti, en cual no tienes que hacer nada. Sí, no tienes que hacer nada, y cuando no haces nada, cuando tienes ese momento tan precioso, tan valioso para ti de no hacer nada, eso es lo que cuenta. No cuenta ni la práctica, no cuenta ni la meditación que haces, no cuenta ni las pranayamas, ni las asanas, ni los momentos con la familia, ni el trabajo, si lo haces bien o no. Lo único que cuenta es ese momento contigo, ese momento que dedicas a tu alma, a tu espíritu, ese momento de conexión total, profunda, porque solo ahí tú puedes crear una conexión muy potente, muy profunda con la fuente. Y ahí es donde tú te das a ti mismo. Ahí es donde tú te cargas. Aquí es donde tú te sientes cumplido o cumplida. Y si no tienes esos momentos, si todo el día tú das, sea tu práctica, sea tu trabajo, sea tu familia, no te puedes cargar y nunca te vas a poder cargar suficiente. Algunos de vosotros me vais a decir, sí, pero la práctica me sirve para cargar, me sirve para eso. Sí, amigos, la práctica te puede servir para eso, pero ¿cuántos hacéis la práctica de esa manera, para cargaros? ¿Cuántos de vosotros hacéis la práctica completamente sumergidos en vosotros mismos, observando el vacío que se crea cuando practicas? Tal vez muy pocos, porque la práctica, para funcionar hoy en día, en la velocidad que estamos, tiene que ser adaptada. Si eres monje y vives en un monasterio, si vives en una cueva,
o si vives en la ciudad pero vives una vida de renunciante, o si no tienes otros compromisos que tu práctica personal, la vida es muy distinta, muy diferente. Pero si vives una vida normal, como cualquier otra persona, desde los 95% de la gente del mundo, entonces tienes que saber cómo adaptar todo lo que haces, todo el trabajo contigo mismo. Tienes que saber cómo adaptarlo para que te sientas bien. Entonces, amigos, observar cómo hacéis, desde el momento que os despertáis, cómo abrazáis el día, cómo os dais a vosotros mismos momentos a través de cual podéis conectar con la fuente que reside dentro de vosotros, con vuestros corazones, con vuestras almas, y sentir cuál es vuestro real propósito en esa existencia. Mirad cómo os relacionáis con vuestras familias y con vuestro trabajo. Si hay tensión ahí, es porque no os habéis dado suficiente a vosotros mismos. Si hay tensión en cualquier cosa que hacéis, hablando, pensando, actuando, significa que no os habéis dado suficiente para vosotros mismos. Porque en el momento que vosotros estáis a tope, que vosotros estáis completamente conectados y saturados con amor, con comprensión, y tenéis ese espacio dentro de vosotros donde podéis meter más, entonces la vida es sencilla, es fácil. Así que os invito a tomar ese momento de reflexión para ver cómo os funciona la práctica que hacéis, sea Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, cualquier yoga, y mirad si la práctica realmente os crea ese vacío y os da esa paz. Si realmente tenéis suficiente tiempo para vosotros mismos, para vuestra práctica, sin agobiaros, y al mismo tiempo sentir que tenéis todo el tiempo del mundo para hacer vuestros deberes a lo largo del día. Si vais a ver que algo no funciona ahí, es un buen momento para reflexionar o también compartir conmigo a un cierto punto, sea